Estimados participantes, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al programa de especialización en gestión de las compensaciones. En esta oportunidad tenemos el agrado de continuar con las clases respecto al módulo 4 de remuneración variable. Antes que ello, vamos a continuar con las clases de la remuneración fija, el cual fue el módulo 3. Respecto a este nuevo módulo de remuneración variable, la paga variable es un tema que se requiere un análisis firme para su aplicación. Las compensaciones variables deben generar motivación al personal y estar orientado a los objetivos y estrategias de la organización. Existen diversas modalidades de aplicación que estudiaremos a lo largo de esta semana y se apreciarán cuáles serán las más convenientes. Sobre ello, un tema central también es la gestión, la organización, la rentabilidad y el sostenimiento de los incentivos económicos. Se estudia el uso y la aplicación de los incentivos denominados no económicos y también estableceremos criterios y aplicaciones para proyectar las remuneraciones del personal en el marco organizacional. A lo largo de esta semana veremos temas como la paga variable, los diversos métodos, como el wealth sharing, gain sharing, plan Scanlon, primas Halsey, la formulación de cálculo de la paga variable, la rentabilidad de la paga variable, los diversos tipos de incentivos no económicos, los beneficios y las prestaciones, la remuneración flexible, la remuneración total, las buenas prácticas en remuneraciones variables y los principales casos y ejercicios. Bien, queremos anunciar también, estimados participantes, que el día de mañana vamos a dictar el webinar de remuneración emocional, estrategias para fidelizar el talento, el cual será a las 7 de la noche, hora Perú, dictado por el ingeniero Roger Ruiz del Castillo. A todos ustedes le vamos a enviar el link del acceso a este webinar a través de los correos para que puedan registrarse. Muy bien, sin dar más palabras, vamos a comenzar con la capacitación del día de hoy. Estimado ingeniero, muy buenas noches. ¿Puede activar su audio, por favor? Buenas noches. Vamos a desarrollar los casos que dejamos para ustedes. El primer caso trata de una política remunerativa de una empresa de generación eléctrica, como ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Tienen las categorías, ¿no? Tienen los niveles, los puestos y el nivel máximo de sueldo, ¿ya? El nivel máximo de sueldo. Entonces, en directivos tenemos G1, G2, gerente general, gerentes. En ejecutivos G3, que son los subgerentes. Luego tenemos los profesionales, que son funcionario 1, funcionario 2, ¿no? Luego tenemos en un solo grupo, como ustedes pueden apreciar, los administrativos, que son profesionales, ¿no? Los técnicos, ¿no? Que también están divididos en T1 y T2, ¿no? Y un conjunto de puestos con su monto remunerativo, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a apreciar si es posible proponer un aumento para cada categoría, ¿ya? Para cada categoría. Empezando por el gerente general, ¿ya? La empresa en estudio es la empresa B, ¿no? Que está entre las 3 primeras más productivas del país en generación eléctrica, ¿no? La primera empresa es la A y la tercera es la empresa C, ¿no? Cuyas características técnicas y económicas la tenemos ahí, ¿no? Entonces vemos el indicador
de cada empresa A, B, C, y vamos a revisar, ¿ya? La capacidad de producción es megawatts, es 1.000.000 de watts, ¿ya? Es 1.800 en el caso de la empresa A, la empresa B 1.200, 1.100 en la empresa C. O sea, la A tiene mayor producción que la B y la C. La producción del año anterior ha sido en gigawatts, que viene a ser millón de watts. 640, 420, 198. ¿Ya? El número de trabajadores, 330 en la empresa A, 240 en la empresa B y 200 en la empresa C, ¿no? Los activos en millones de dólares, 140, 100 y 90. Esos son los activos netos, llamaremos así. Acá hay un buen dato que dice la tecnología, las tres tienen tecnología alta, ¿no? Las tres son altas. La remuneración del gerente general en dólares de la empresa A es $20,000 al mes, 12,000 el de la empresa B y 12,000 el de la empresa C, ¿no? Luego tenemos las ventas en millones de dólares, ha sido aproximadamente 200 millones de dólares en la empresa A, 180 en la empresa B y 150 en la empresa C. ¿Ya? En la empresa C. Además, sabemos que las reinversiones en el presente año 2021 en la empresa A es de 30 millones, en la empresa B es mayor, 53 millones de dólares, y en la empresa C, 20 millones. ¿Ya? Esos son los datos, ¿no? Nos preguntan, ¿cuál es su opinión? Vamos a subir un poquito más. Ajá. ¿Cuál es su opinión sobre el sueldo mensual establecido para el gerente general de $12,000 para este señor? ¿No? Esa es una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el sueldo? Este tiene $12,000, también el menor también tiene 12,000, pero el mayor tiene $20,000, ¿no? ¿Cuáles son las características para estudiar si efectivamente el gerente general tiene en su empresa condiciones similares que la empresa de la competencia, o sea, como la A, como la C, ¿no? En primer lugar, hay que hacernos esa pregunta. ¿Son similares las empresas? ¿Son similares? Quizás por la parte tecnológica son similares, ¿verdad? Por la parte tecnológica, ¿no? Muy bien. Lo que no es similar es la capacidad de producción, ni la producción. No es similar, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene 420, con respecto a 640 es menos, y esta es un poco más que la 398, ¿no? Sin embargo, podemos, ¿qué otra cosa? Número de trabajadores también nosotros tenemos menos, y menos que la, más que el B, ¿no? La producción, ya hemos visto, y la venta, nosotros tenemos cerca a 200 millones, porque estamos vendiendo 180 millones, ¿no? O sea, cerca la y más distante que el B, ¿no? Y las reinversiones, fíjense ustedes, las reinversiones del B es de 53 millones. Es el más alto,
de los otros tres. ¿Qué podemos pensar cuando hay reinversión en la empresa? Podemos pensar que las utilidades acumuladas al año anterior posibilitan una mayor reinversión, ¿no? O sea, la gestión financiera de la empresa ha sido interesante porque va a invertir más que la empresa más grande que es Treita, ¿no? Entonces, este gerente general, yéndonos a su sueldo de $12,000, ¿ustedes le subirían un poco más o un poquito más al gerente de la empresa B? Sí le pueden incrementar. Claro que tendríamos que estudiar al final un análisis costo-beneficio del aumento, pero tiene como ventaja que va a reinvertir más el gerente general, en la empresa de este gerente general, va a reinvertir más. Entonces sí podría haber un aumento. ¿Cuánto? Posiblemente entre 14 y 15 mil dólares, porque incluso va a reinvertir más que el doble que la chiquita, que la C, que es, ¿ya? Entonces, miren, cuando ustedes hablan de remuneraciones, tenemos que volvernos macroeconomistas, ¿ya? Tenemos que saber de la gestión de la empresa y de las empresas. Y nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, cuánto es la inflación, ¿no? Cómo el costo de vida ha afectado. ¿Cómo están las utilidades, las reinversiones, las operaciones, la tecnología? Claro, no necesitamos conocer tan profundamente como los otros, los gerentes de cada área, pero debemos conocer, ¿no? Para tener criterios a fin de proponer un incremento remunerativo, ¿no? Al final, cuando se hace un incremento remunerativo, se hace siempre un análisis costo-beneficio. ¿Qué quiere decir para la empresa? Antes tenía una planilla de 100 y ahora voy a tener una planilla de 105 porque le voy a incrementar los sueldos a un grupo determinado de personas, de puestos. Perfecto, voy a incrementar 5. Pero este 5, ¿cuánto me significa en beneficio? Por ejemplo, en ventas, en ingresos, ¿no? O en imagen. ¿En cuánto nos significa? El análisis costo-beneficio, ¿no? Tiene que ver con que el incremento de sueldos no se vaya a malinterpretar que es para beneficiar a alguien aunque le cueste más a la empresa. No es así. La empresa también tiene dueños. Ya vamos a ver ahora en el goal sharing, en incentivos, que los trabajadores también se hacen dueños de la empresa, ¿no? Se hacen dueños y entonces la empresa necesita tener una propuesta, una política remunerativa administrada, ¿ya? Administrada. Entonces, por un lado, existe una tentación en subir los sueldos. Por otro lado, existe una preocupación de ser injustos o en todo caso pagarle más a alguien que a otro, ¿ya? Entonces, si hacemos acá la pregunta, ¿son similares las empresas? Sí, son similares técnicamente, pero en el tamaño se diferencia. ¿En qué se diferencia el sueldo del gerente general de la empresa? En que es baja, se parece al del C, pero sí se podría subir porque existe un tema de reinversiones que la empresa B tiene más que incluso que la empresa A, ¿no? A mayor riesgo para la gerencia general debiera haber una remuneración adecuada.
¿Por qué le aumentaría el sueldo al gerente? Por lo que habíamos hablado, ¿no? Por mayor riesgo y que podría subir siempre y cuando pues la fórmula permita un incremento. ¿Ya? Muy bien. La segunda pregunta. Señale. Sí. Ah. Las reinversiones son nuevas inversiones que se hacen. Estoy contestando a Leonidas. Son nuevas inversiones que se hacen en la planta, ¿ya? En la capacidad instalada, ¿ya? No son remuneraciones. Las reinversiones son generalmente activos fijos y también puede ser parte de activo circulante, ¿no? Pero no son remuneraciones, no van para el incremento del sueldo. Este es un caso hipotético. En esta época de pandemia, eh, están racionalizándose las reinversiones. Me explico, ¿no? Ahora ya tenemos al presidente electo y en los siguientes días, los primeros semanas de agosto, vamos a tener una idea de su política económica y ahí veremos si las empresas van a reinvertir, ¿no? Eso es, eso es. Pero generalmente cuando hay incertidumbre no hay reinversiones, se paralizan, ¿no? Parece que el Estado va a invertir más. Si el Estado invierte más, entonces los negocios, las empresas van a invertir en su producción, ¿ya? Muy bien. La número 2 dice, señale las virtudes y deficiencias que pudiera existir entre los niveles remunerativos. Esa es la... acá tiene que ver mucho con el tema de la equidad interna, ¿no? La pregunta es, ¿considera que los sueldos son equitativos en toda la empresa, en algunas categorías, en algunos puestos? Podemos revisarlo, ¿no? Podemos revisarlo. En primer lugar, fíjense ustedes que tiene categorías muy grandes, ¿no? Por decirle, la categoría de G2 gerentes está con un promedio de 10 millones, perdón, 10.000 dólares, 10.622 dólares, ¿verdad? Pues muy bien. Acá debiéramos tener una separación de los gerentes que trabajan en temas técnicos operativos o de inversión, proyecto. Ellos van a incrementar, los últimos van a incrementar la capacidad instalada, ¿no? Ellos tienen cierto riesgo en la operación, en el funcionamiento de los proyectos, mientras que los gerentes, llamemos de planta, de oficina, como son los gerentes administrativos, gerente de asesoría legal, de planeamiento, no tienen mucho trabajo en campo, ¿no? Entonces acá en los gerentes quizás debiéramos tener dos grupos, dos subcategorías, gerentes operativos y gerentes, llamemos administrativos, ¿no? Aunque el gerente de administración, muchas veces en estas empresas de generación eléctrica, toman a cargo la gerencia general en vez del gerente de operaciones o el gerente de producción. ¿Por qué? Porque el gerente de administración está más informado de la organización. Será poco en los aspectos técnicos,
pero sí es bastante en los aspectos administrativos o de gestión. ¿Ya? Entonces ahí hay que estudiar bien si el gerente de administración amerita una categorización, ¿no? Pero en la legal y el de planeamiento no es tanto así, ¿ya? Igual también con los profesionales, fíjense ustedes, ¿no? En los profesionales hay una mezcla, asesores, contador, jefe de área, tesorero, como funcionarios 1 y como funcionario 2, los asistentes, legal, auditoría, ¿no? Acá habría que estudiar si son 2 subcategorías o más categorías. Yo sugiero que debieran ser más. Igual también con los administrativos, ¿no? Los administrativos, yo creo que hay que preparar varias categorías acá, o subcategorías. No, no es igual, pues, un asistente de finanzas que un tablerista de casa de máquinas. No, no, yo creo que ahí no va bien. Pero esto fue lo que encontramos en una organización. Igual también con los técnicos, ¿no? Los técnicos, por ejemplo, a la secretaria se había considerado como técnico, cosa que no es así, pues. Una secretaria generalmente es un asistente de gerencia que colabora en la gestión, ¿no? Entonces, todo eso nos hizo pensar que había que ordenar primero la equidad interna, ¿no? O sea, ¿quién debe ganar más que otros? Ese es el tema de la equidad interna, ¿no? También las remuneraciones, fíjense ustedes, la diferencia entre un gerente general de 12 millones, FER de 12.000 dólares versus un gerente que ganan 10.600 dólares. Solamente los diferencia 1.400, que no es mucha diferencia, debiera ser más. O el gerente general debe ganar más o los gerentes deben ganar un poquito menos, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta también. El otro caso, acá también he notado, en el caso de los operadores, ¿no? 5.071 y fíjese los asistentes 5.030. No hay diferencia. Aquí hay que estudiar más. Igual también acá entre los tableristas y los asistentes de finanzas. Yo creo que un tablerista, que suele ser un profesional por si acaso, debiera ganar un poco más. Bueno, todas esas cosas se analizan antes de empezar a hacer la equidad externa. Primero la equidad interna. Entonces hay que trabajar su tabla de valoración de puestos, sus factores y apreciar la nueva valoración que se va a hacer, ¿ya? Entonces, están categorizados o subcategorizados los diversos puestos. Por ejemplo, sería bueno que hayan profesionales expertos, profesionales especialistas, profesionales y profesionales junior, ¿ya? Igual también en administrativos, en técnicos. La gente cuando ocupa una plaza varios años se vuelve especialista y si más años se vuelve experto y no puede ganar tanto pues como un profesional que recién entra, pues sí, no puede. El técnico experto, y son estos técnicos únicos además, son técnicos de mantenimiento electrónico, por decirle, ¿no? De mantenimiento hidráulico. Y hasta los de soldadura son muy interesantes, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien el perfil, el análisis del perfil del puesto, ¿ya? Deberían tener subcategoría los gerentes y subgerentes, por supuesto. Acá podríamos abrir una categoría de gerentes operativos y gerentes administrativos o de gestión. Igual también con los subgerentes, ¿ya? ¿Cuáles serían los cambios que efectuaría? ¿Cuáles serían los cambios que usted efectuaría este de acá? En primer lugar, lo que acá dice, establecer subcategorías. Es importante establecer en cada categoría subcategorías para distribuir la remuneración más equitativamente. Las subcategorías les permite
a ustedes tener una idea más clara dentro de una categoría, que su categoría puede ganar más que otro. Pero cuando está así en un solo bloque como acá, por ejemplo, los gerentes, ¿no? O los subgerentes, entonces no podría decir yo si estamos pagando bien. Es un problema en algunas organizaciones que se les pague por ser gerentes o subgerentes, se les pague un monto determinado. Por gerente se les paga 10.000. ¿Por qué? Por ser gerente. Y ahí no estás analizando riesgo, por ejemplo. No estás analizando riesgo del puesto, no estás analizando las responsabilidades, ¿no? Las supervisiones. Entonces, yo pienso que siempre hay que establecer subcategorías. Si por si acaso, por ejemplo, en profesionales, ¿ya? Tú abres una categoría expertos, que está arriba, entiendo yo, ¿no? Y otro que se llama especialistas, otros profesionales y otros juniors. Si no tienes ninguna persona que sea experta, entonces no importa, la tienes ahí preparada para que cuando existe el primer experto, ahí entra. ¿Ya? No hay que cerrar, no es bueno cerrar. Entonces puedes preparar un grupo para expertos, para especialistas, por ejemplo, las organizaciones nuevas no tienen expertos, ¿no? Tienen especialistas, sí, pero no tienen expertos. Por lo tanto, hay que abrirle. Yo soy de la idea que escúcheme por favor, que en cada categoría abran esas 4 categorías, subcategorías. Junior, de abajo para arriba. Profesional o técnico o administrativo, especialista y experto. ¿Ya? Así vas a ser más justo. El tema de equidad salarial siempre hemos dicho que es un tema de justicia, ¿verdad? Entonces, ahí serías un poquito, bueno, establecer sus categorías. Otra cosa que apreciamos acá son las remuneraciones. Revisar remuneración, por ejemplo, del médico, ¿no? Acá hemos apreciado que el médico, fíjate, está ganando 4.190 el médico, ¿no? ¿No? Parece bajo si hablamos con respecto a los ayudantes electrónicos, ¿no? Parece que acá hay que volver a estudiar la valoración del puesto. Yo diría no del médico, sino de todos los puestos. ¿Ya? Las secretarias son técnicos, ese es otro tema. Por ejemplo, las secretarias son técnicos, ¿no? Les comento que hay a veces, en algunas organizaciones, las secretarias son pues muy amigas pues de la gerencia general, ¿no? Entonces buscan incrementarle la remuneración porque ellas son casadas, tienen compromiso familiar, hijos, etcétera. Entonces resulta que en la escala de administrativos ya no alcanza, ya se les pagó todo. Entonces se les hace una figura en que son técnicos porque ahí se pagan más, ¿ya? Pero es injusto, ¿ya? Entonces, lo que sí habría que buscar tendría que ser administrativo experta, en este caso la secretaria, ¿no? Y efectivamente hay señoras que van muy bien en su trabajo y no podemos utilizar, ¿no? Una categoría de técnico para incluirlos a ellas, ¿no? Bueno, eso es lo que nos ha pasado en alguna oportunidad. Bueno, los secretarios son técnicos, muy bien. Aprecia si hay intervalos de remuneraciones mínimas y máximas entre categorías y subcategorías. Yo no veo, no veo. Acá no veo mínimo, máximo, no veo. ¿No? No
debiera ser, ¿no? Del gerente general es 12.000 máximo, mínimo debiera ser 10.623, pues, acá, porque 622 son los subgerentes. Y el subgerente debiera ser 10.622 máximo y mínimo 9.298 o 9.300 acá, ¿no? Y así se va armando los mínimos y los máximos, ¿no? Bueno, ¿cómo están las diferencias para las categorías? Están bastante desordenadas, desordenadas. O sea, la equidad interna no está bien en esta empresa. Implementaría una política remunerativa con traslape, planteé su propuesta. Mira, lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ya conocen, es la equidad interna. Ese es el primer trabajo que hay que hacer. ¿Qué quiere decir? Ordenar los puestos en base a la valorización de puestos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hemos hecho un cuadro donde tenemos por categoría los niveles máximos, mínimos? Ya, ese cuadro es valioso. Ese cuadro es valioso porque tiene relación con los factores que entran en educación, conocimiento, experiencia, responsabilidad, ¿no? Y saca puntaje, ¿no? Y de acuerdo al puntaje va subiendo los sueldos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro ese cuadro. Yo les prometo que para la sesión 5, cuando vamos a ver la ley de igualdad salarial, vamos a llegar al tema de las remuneraciones nuevamente. Y ahí bueno, ya lo han visto, pero vamos a enfatizar la necesidad de que las remuneraciones estén bien distribuidas, ¿ya? Cuando no hay una buena distribución, hay reclamos del personal y muchas veces justificado. Entonces yo les he pedido que su manual de descripción de puesto tiene que estar pues bien elaborado, ¿no? Y los cálculos también hay que estar bien determinados, pero hay que evitar excesos, ya sea para abajo o para arriba en los puntajes, ¿no? Si te sale cuando tú estás trabajando esta tabla de valoración, te van a salir puntajes, pues. Y luego le pones soles y te salen los soles, ¿no? Y muy bien, hasta ahí vas bastante bien, pero tienes que hacer una segunda reflexión, es lo que yo llamo, un segundo repensamiento sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Se has puesto bien los puntajes? ¿Se ha sobreestimado? ¿Se ha subestimado? Eso yo sugiero que se vea al día siguiente, porque como uno ha terminado el trabajo, cree que está bien. Pero cuando tú le das otra revisada, ya pones justicia, que es lo que más se busca. El tema de sueldos es un tema de justicia salarial, ¿ya? Eso es el principal tema, o sea, pagar adecuadamente a la gente, ¿ya? Entonces, primero la equidad, acá está, primero que hacemos la equidad interna. Ese es de cajón. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ordenar las remuneraciones. Segundo, la equidad externa, ¿no? Es decir, cómo se está pagando en la competencia, ¿no? ¿Cómo se está pagando? ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, en base a los dos, ya puedes establecer una remuneración total, ¿no? Que viene a ser tu equidad interna más tu equidad externa, ya te sale una remuneración total, ¿no? Y de acuerdo a eso estableces su política salarial, ¿no? Una política salarial puede ser que tengamos sueldos competitivos con nuestra competencia, ¿no? Muy bien, quiere decir si ellos ganan 100, nosotros también, ¿no? Pero no siempre es así, les comento. Generalmente uno no se va al 100%, uno suele ir al 95%, o algunos, dependiendo los puestos,
sobre todo los puestos claves, ¿no? Los puestos claves, esos sí pueden ser más estimados, más tratados, pero los otros puestos es probable que no sea así, ¿ya? Muy bien. Muy bien, bueno, considere. ¿Alguna consulta por acá, estimados muchachos? Jóvenes, jóvenes de hoy. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Bueno, este es el ejercicio del caso número 1, ¿ya? Este es un caso de la vida real, ¿ya? El otro caso también, el caso 2 de la agroindustrial, una agroindustrial del norte, se llama, es una empresa trujillana, ¿no? Que tiene mucha gente trabajando en Virú, en esas zonas. Bueno, ellos es una empresa que produce y comercializa más palta que aceitunas, ¿ya? En forma natural y refrigerado, ¿ya? Vende a Estados Unidos, España y China, aunque China es un país de competencia. Le vendemos a los chinos, pero los señores de la China tienen grandes hectáreas en producción de palta, de aceitunas, incluso de espárragos. En el norte también se venden espárragos bastante, el blanco, el verde, ¿no? Pero los chinitos ya están aprovechando y en sus terrenos y están prácticamente teniendo la tecnología peruana, ¿no? Y ellos están entrando con menor precio, por ejemplo, los espárragos chinos entran a España con un precio menor, ¿no? Allá la mano de obra es, bueno, sigue siendo barata, la nuestra es más alta y los chinos están entrando, es una competencia, los chinos en España y en la misma China también, ¿ya? La empresa tiene 1.253 puestos. Gran parte de estos son señores que trabajan en el campo, aseguran, ¿no? La calidad del producto, la sanidad, ¿no? De la cosecha. Entonces, hay mucho control de calidad y la calidad cuesta, pues, ¿no? Muy bien, ¿ya? Bueno, los gerentes son de primer nivel, ¿sí? Son gente dedicada a la organización y se le ha pedido a la gerencia general, a la gerencia de recursos humanos, ellos tienen una gerencia de recursos humanos que tiene mucha actividad. Luego de un trabajo de investigación salarial, ya cuenta con información para formular la estructura de remuneraciones por cada grupo ocupacional, o sea, por categorías, llamemos así, con los datos de la planilla del último mes, o sea, del mes de junio. En el cuadro 1 se aprecian los ingresos de la empresa ABC y del mercado nacional. ¿Cómo se está pagando en el mercado nacional? A nivel máximo, ¿no? Entonces acá tenemos las 8 categorías, acá tenemos los puestos, y en la empresa se paga 290.000 unidades monetarias, y en el mercado se paga más, 400.000, ¿no? En promedio, en la empresa ganan 230.000, en el mercado nacional 280.000, ¿no? Los subgerentes 180.000 y en el mercado nacional 220, ¿no?
los jefes de departamento, si están cercanos, 175 a 185.000, ¿no? Y también los profesionales, 170.000 cercanos a 180.000, pero no es así con los otros profesionales. 155 ganan más que en el mercado externo, ¿no? Más ganan en la empresa. Igual también con los técnicos ganan más y los administrativos también ganan más. ¿Ya? Si nosotros hacemos un pequeño análisis, apreciamos que los puestos más competitivos, como son los puestos de dirección, los líderes, como es el gerente general, los gerentes, los subgerentes, los jefes de operaciones y los especialistas, ganan menos en promedio que el mercado. Y los otros, ¿no? Ganan más que el mercado, ¿no? Los técnicos, los administrativos. Esa es la realidad de esta organización, pero por categorías, por categorías. Entonces la solución tenemos que darla por categoría, ¿ya? Por categoría. Ya al interior de la categoría tú puedes poner más, menos y haces el análisis para subcategorías. Muy bien, vamos a seguir. Ante esta situación, el directorio ha pedido la nueva escala salarial de la empresa considerando los siguientes lineamientos u orientaciones, ¿no? Los sueldos deben ser competitivos. ¿Qué quiere decir? Que deben acercarse al mercado, ¿no? Muy bien. Los sueldos se establecen iguales por cada categoría. Ya, eso no es una buena política, pero ahí se planteó, ¿no? Que todos estos de acá ganaran igual, 230.000, cada gerente. Su gerente cada 180.000. Bueno, los sueldos proyectados no deben ser de un incremento mayor al 15%. Quiere decir, los incrementos que vayan a haber no deben superar el 15%, ¿no? Y el aumento es solo para personas que tienen un desempeño del 95%, que no sabemos acá quién tiene más de 95%. No hay dato. Pero generalmente en la estimación de una nueva remuneración se ve cómo se ha ido pagando a una persona y también se le analiza su desempeño. Muy bien. La Gerencia de Recursos Humanos deberá proponer la nueva escala salarial por categorías para su aprobación por el gerente general y el directorio, así como incluir los lineamientos a criterios que considere. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Acá tengo yo un Excel, ¿no? Donde vamos a ocultarlos estos. Vamos a ocultarlos estos, ¿no? Ya. Este es el cuadro que había, ¿no? Entonces, encontramos que acá arriba hay déficit, se paga menos que en el mercado externo, ¿no? Y por acá se paga más, ¿no? A partir de profesionales técnicos y administrativos, ¿no? Entonces vamos a hacer la primera cálculo, ¿no? Entonces dice que no puedo aumentar más del 35%, ¿no? Quiere decir que a todo esto de acá les multiplico por 1.15 y me salen los nuevos montos. 333, 264, y así me estoy yendo. Me voy 264, 333, un poco más cerca de 400, 264, más cerca de 280, 207, de 220, 201, de 185, acá ya me pasé, ¿no? Y acá también
me pasé el 15%, 195 es más de 180. De los profesionales también es más alto, ¿no? De los técnicos más alto. Entonces por acá ya no va a regir eso, ¿no? Es decir, por abajo, si pago con el 15% más, voy a pagar más que la competencia. Mientras que lo de arriba, si pago 15% más, voy a pagar menos que la competencia, ¿cierto? Entonces, hago ya mi versión definitiva, ¿no? Hago mi versión definitiva y voy a ver, ¿ya? 333, ¿qué es lo mejor? 333, porque eso es lo que ha pedido el directorio, ¿no? 264 es lo que ha pedido el directorio. 207, 207. 201, ya, no puedo pasarme de 201. Me voy a 185, que está acá. 185. En en los profesionales especialistas, ¿no? 195, no me puedo pasar de 180. Profesionales 178, no me puedo pasar, ¿no? Entonces sigo pagándole igual que lo que venían ganando, igual también con los técnicos, les pago, ¿no? Porque ya me paso, y esto en el mercado externo se paga menos, entonces yo le sigo pagando lo mismo, no le puedo bajar el sueldo. Igual también con los administrativos, ¿no? Entonces yo tengo esta versión, la que está acá en la H, ¿no? Pregunto, ¿es una buena política remunerativa con estos montos definitivos? ¿Es una buena política remunerativa? No, pues, no es una buena política remunerativa porque acá están ganando, el mercado está ganando más que nosotros. Este se acerca, ya, pero acá el gerente general no está ganando bien. No está ganando bien el gerente general. Entonces, eso es lo que se estudia, llamemos, en la equidad interna, medida con la equidad externa. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, acá, ¿estarían bien los lineamientos definitivos, los lineamientos de remuneraciones? Yo creo que no. No podríamos plantear 15%, solo 15%, que es lo que se ha planteado acá, 15%, ¿no? De repente, si es competitivo, debiera ser más cerca de 400. Y si es más competitivo, debiera estar más cerca de 280, pero no es así. Por lo tanto, hay que revisar la política salarial. A eso se llama política salarial, ¿ya? Cuando tú dispones una orientación de los sueldos, pero a la hora de operativizarlos, tú aprecias que no eres muy justo con las remuneraciones. Entonces, tienes que revisar. ¿Ya? Muy bien. Este es el problema número 2. ¿Estarían bien los lineamientos de remuneraciones? Yo los revisaría, los lineamientos. Subiría, no los podría subir 15% para todos. Lo subiría de acuerdo a lo que se requiere para ser competitivo. Muy bien. Este es otro, y luego me ha salido por acá esto fue, les comento, se lo voy a enviar solucionado, porque ya lo tengo solucionado. Acá está.
¿ya? Se trata de lo que ocurre muchas veces en las organizaciones. Los sindicatos son pues los que firman los convenios colectivos con las empresas, ¿no? Y a veces la empresa queda revisar las remuneraciones cada año o cada 2 años, ¿no? Muy bien. Si es cada año, entonces, ¿qué se consideraría para mejorar la remuneración? ¿Qué se consideraría? Para que no pierda capacidad de compra. ¿Qué se considera? Se considera el costo de vida, ¿verdad? El costo de vida se considera, ¿no? El costo de vida, que quiere decir la inflación para el hogar, ¿ya? Porque hay inflación de productos gruesos, de casas, hay inflación de viviendas, como digo, de autos, de tractores, pero una familia no consume pues todo eso, ¿no? Hay gente que vive en alquiler, entonces la inflación de la vivienda no le afecta, salvo que la aumenten, ¿no? No tienen carro o no tienen auto, no tienen tractor. Eso es la inflación al por mayor. Pero la inflación al por menor tiene que ver con el costo de vida. Son inflaciones distintas. Como les decía, amigos, amigas, les decía que cuando uno hace estos temas de proyección, tiene que ver varios factores. Uno, el costo de vida, ¿ya? Otro, el dólar, ¿no? Muchas veces perdemos capacidad adquisitiva porque tú tienes tus ahorros en dólares y pierdes, ¿ya? Entonces, tienes que buscar la forma de no perder. Por la parte económica. Y por la parte de lo que es la productividad, si tú has estado produciendo 100, ¿no? Y al año siguiente estás produciendo 105, ¿te podría tocar un aumento? ¿Ustedes qué dicen? Debiera tocarte un aumento, ¿no? Pero no ocurre eso en las empresas. La empresa a las justas te paga el costo de vida para que tú mantengas la capacidad adquisitiva que tuviste hace 2 años atrás, 3 años atrás, ¿no? Y ahí hay una pérdida del poder adquisitivo de las personas y una ganancia para las empresas, ¿verdad? Bueno, este ejercicio nos tocó desarrollarlo. Este es un ejercicio, pero nos tocó desarrollarlo para una empresa de distribución en Tacna, ¿ya? En Tacna, que es frontera con nuestros hermanos de Chile, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la inflación nacional o el costo de vida nacional es menor que el costo de vida de Tacna. Entonces, ¿cuál inflación vas a tomar? ¿La nacional o la de Tacna? La de Tacna. Porque eso, realmente ellos habían sido perjudicados por el costo de vida en Tacna. En Tacna llega mucho turista, los precios suben, hay muchos servicios médicos, etc.
y los precios suben, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad, cuando hemos ido, resulta que esta empresa tenía a cargo, tenía personal tanto en Tacna como en Moquegua, ¿no? Y tuvimos que calcular el costo de vida para el que trabajaba en Moquegua y el costo de vida para el que trabajaba en Tacna. Y tuvimos una propuesta para que no pierdan la remuneración, ¿ya? Ese es por un lado. Por otro lado, la productividad. La productividad ha crecido hasta que había llegado pues la pandemia, esto ahí se ha parado, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Pero ha habido momentos en la economía de los trabajadores que han estado ahorrando. Han estado ahorrando por lo menos el 20% de su sueldo, ¿no? Pero luego ya no, porque el poder adquisitivo había superado, ¿no? Entonces, si tú le buscas en una equidad, ¿no? En una equidad entre el trabajador y la empresa, le tendrías que pagar la recuperación del costo de vida, la productividad y lo que habría perdido por no haber ahorrado. ¿Sí o no? Es económico. Es un análisis económico. En remuneraciones la cosa funciona así. Es económico. No es contable, es económico. Entonces, se hizo ese trabajo. Entonces, como vimos problema con el tema de la tasa de interés bancaria anual, ¿no? La tasa de interés bancaria anual, la pasiva, la tasa pasiva, o sea, aquella que paga los ahorros, porque un ahorro es un pasivo para el banco, ¿no? La tasa pasiva nominal, un ahorro es un pasivo, por eso se llama tasa pasiva, ¿no? Pero para no entrar en problemas entre la empresa y los trabajadores, dijimos, pues nadie ha perdido, nadie, de tal manera que ya la tasa interna, la tasa bancaria, no la tomamos en cuenta, pero que realmente en el análisis final sí debiera tomarse en cuenta. Sí debiera tomarse en cuenta. Entonces solamente trabajamos el porcentaje de costo de vida y el porcentaje de productividad laboral, ¿no? Entonces, vamos a ir a este cuadro, ¿no? Entonces, en el año 2018, el costo de vida era 3.5, 2.9, ha ido subiendo el costo de vida, ¿no? Y estos 2021, 22, 23 son estimados según el Ministerio de Economía. Y la productividad, ¿no? También ha subido, pero ha bajado en el 2020. Y luego 1, 2, 2, ¿no? La tasa bancaria, bueno, la eliminamos, pues, ¿no? Para no entrar en problemas con la empresa, ¿no? La eliminamos, pues. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces nos quedaron estos dos. La pregunta es, ¿cuánto debemos reclamar por el aumento? Este análisis, les comento que lo hicimos desde el punto de vista de la empresa, ¿ya? No de los trabajadores, porque a veces nos toca ser más asesores de las empresas que de los sindicatos. Pero teníamos que darle a la empresa una cantidad
un monto que sea negociable, ¿no? Que sea negociable. Entonces, los trabajadores querían un aumento del 50%. Entonces, ¿cómo sale 50%? Había que hacer nosotros nuestros propios cálculos, ¿ya? Entonces, estos datos, costo de vida anual y productividad, lo hemos puesto por acá. Lo hemos puesto por acá, ¿ya? Entonces, el costo de vida, acá están, por cada año, ¿no? Hasta el 2021 y hasta el 2023 también tenemos el costo de vida. Igual la productividad, ¿no? Hemos tenido. Muy bien. Entonces nosotros decíamos, ¿cuánto debiera ser el aumento? ¿No? Sabiendo que en el año 2017, desde ese año, no ha habido más, en el 2019 no ha habido, ¿no? Y en este año 2021 sí va a haber, bueno, me imagino que va a haber ya, ¿no? Y encontramos, ¿no? Que para recuperar el costo de vida se multiplica, pues, acá se va a multiplicar, ahí lo tienen. Se multiplica la inflación, 3.5, 2.9, 1.9, y sale 1.85, 2, ¿no? El aumento, 8.52. Le restamos 1, 8.52. Y si vemos la productividad, ha sido acá, ¿no? 4.1, 3.2, 2.8, y nos sale 1.15. 1.15, perdón, 1.10. ¿Cuánto eran los dos? El 1.8 por el costo de vida y por el aumento de productividad 10.1. Bueno, 1.10. Multiplicamos los dos y nos salió que si las remuneraciones se negociaban en el 2021, debieran ser 19%. 19%. Si ustedes quieren más fácil, 20%, ¿no? Pero ¿hasta cuándo esta política remunerativa va a servir? Hasta el año 2023, ¿no? El año 2023, ahí se va a volver a negociar. Por lo tanto, tenemos que recuperar lo del año 2021 y lo del año 2022 al 2023, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para que empecemos desde cero a partir del año 2023 o 2024. Entonces, si tomamos la inflación del costo de vida, ¿no? Acá ya son de los 5 años, de los 6 años, debiera ser el aumento, debiera ser 19% por el costo de vida. Y por la productividad, 15.75. 15.75. Multiplicando el 1.19 por el 1.15, te sale 1.38%. 38% te sale, ¿no? Entonces, ¿dónde está el 50%? No hay 50%, es menos. Es menos, y eso fue lo que se conversó inicialmente con el sindicato, ¿no? Le dije, ¿cómo llegas tú al 50%? Pero él no hablaban del 50% para acá, hasta el 2023. Ellos hablaban acá, en el 2021, ¿no? ¿Cómo llegas al 50%, ¿no? Ahí se puso bonito porque los sindicalistas tuvieron que llegar a un acuerdo. Ahora, también hay una norma que no posibilita los aumentos, salvo aquellas empresas que puedan. Pero esta empresa tiene interés en pagar,
¿no? Pagar a la gente para evitar, pues, problemas. Y salía, pues, si era hasta el 2021, el aumento iba a ser 19%. ¿Qué quiere decir? Si uno ganaba en el 2017 100, entonces su nuevo sueldo era 119. Y para que le sirva para los años siguientes, con los datos estimados, iba a ser 138 soles. En vez de 100, pasaba a 138 soles, con lo cual recuperaba su costo de vida y su productividad. ¿Ya? ¿Qué te les parece? Preguntas, por favor. Buenas noches, profesor. Le habla la alumna Susi. Quiero hacer una pregunta Sí. en relación a lo que estaba explicando. Sí. Me quedó una duda que justamente utilizó términos como la inflación, como también el costo de vida. Sí. ¿Qué tanto esas mediciones o esos datos, qué tanto se aplica actualmente en las empresas privadas? Porque bueno, para mí me parece novedoso, no desconocía de ese dato. Es interesante que me haya resaltado esto. Y me gustaría saber de parte de su experiencia y tanto la realidad en el Perú, qué tanto esto se aplica o Se se toma de aplica. referencia Sí. para hacer una escala salarial. Sí. Mira, vamos a ir al Ministerio de Trabajo, ¿ya? ¿Qué te va a decir el Ministerio de Trabajo a la empresa? Mira, el trabajador no puede perder su capacidad adquisitiva. Considera la inflación o el costo de vida, ¿no? Como te digo, el costo de vida es la inflación para familias, ¿ya? Y la inflación para productos en mayor es otro porcentaje, incluso a veces más alto que el costo de vida. El costo de vida incluye alimentos, vestuario, educación, eso, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que te va a pedir si entramos en conflicto entre el sindicato y la empresa. Lo que sí existe es que no siempre la empresa paga lo que corresponde. Por eso que los sindicatos piden más, ¿no? En este caso pidieron 50%. Cuando nosotros nos dijeron 50%, lo que nos pusimos fue a ver el costo de vida que extrajimos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Ahí está la fuente. Está incluso por año, por mes también lo puedes lograr. Por mes también puede decir la inflación a junio es tanto, ¿no? Porque también se calcula, ¿ya? Y la productividad era un dato de producción, ¿no? Entonces, a eso llegamos, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que debía incrementarse la remuneración, ¿no? Casi 38%, ¿no? Si es que había que considerar lo que se paga en el 2021, 2022 y 2023, ¿no? Estimando, ¿verdad? Y los trabajadores querían 50%. ¿No? Entonces, cuando nosotros le pedimos la explicación, cómo llega a 50%, no tuvieron, pues, ellos dijeron el costo de vida, mi familia, cosa que por supuesto estamos de acuerdo en aceptar, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, mira, si el sueldo se te regula este año, va a ser 19.5% de aumento, ¿ya? Y si te regula hasta el 2023, va a ser 37.8%. ¿Ya? Entonces, a ellos les gustó que tengamos esas dos alternativas, pero no llegaba al 50%. No llegaba, por más que ellos lo pidieran, ¿no? Yo también pienso que cuando uno tiene disminución en su capacidad adquisitiva, ¿qué es lo que pasa? Uno se endeuda, ¿no?
come menos, gasta menos en medicina, ¿no? Y ese daño social no se calcula, porque es un cálculo económico. Pero cuando uno tiene, si yo tuviera 1.000 soles, por decirte, ¿no? Y mis gastos son, por decirte, 1.300 mensuales, ¿qué hago yo que me faltan 300? Me endeudo. Si tengo que comprar mis vitaminas, ya no compro. Si tengo que vestirme, ya no me visto, ya ando con ropa del año pasado, etcétera, ¿no? Ya, ahí hay una pérdida, te cuento, hay una pérdida social, para que tengas una idea. Pero en el marco empresarial se ve esto, el índice inflacionario, el costo por vida y la eficiencia de la productividad. ¿Ya? Eso sí, los empresarios lo atienden, ¿no? La mayoría lo atiende, yo me he dado cuenta que sí lo atienden, ¿no? Sino que demoran en la negociación, ¿no? Para pagar menos, para pagar antes, ¿no? Me hace acordar alguna anécdota que me pasó en una empresa donde tenía que negociar con los sindicatos, ¿no? Tenía que negociar con los sindicatos, era la época pues de Alan García, pues donde la inflación se disparaba, no sé si ustedes eran pequeños todavía, ¿no? Y resulta bueno, la empresa no tenía muchos fondos y de acuerdo al directorio, ¿no? En cual estuvimos participando, el directorio nos dijo, mira, máximo 36% de aumento. Máximo, dijo así, ¿no? Así que, pero tienes que ir negociando, pues primero 15, después 16, ¿no? Y poco a poco pues, vas llegando a 36%, pero ese es lo máximo, ¿eh? Me dijo el presidente del directorio, que es un amigo mío, ¿no? Pucha, máximo. Bueno, cuando sacan el acuerdo de directorio, y veo que lo saca un señor que ahorita tengo en memorias su carita, y ese pues era del sindicato. O sea que el señor sacó, vio el número y pasó la voz pues a los sindicatos, ¿no? Entonces, resulta que a la semana siguiente vinieron los sindicatos 11 sindicatos vinieron. Vinieron los sindicatos de Cusco, Machu Picchu, Apurímac, Puno, Madre de Dios y otras centrales. Total, 11 sindicatos, ¿no? Más el gremio de de fuerza, ¿cómo se llamaba? Fuerza y electricidad, algo así se llamaba, ¿no? Que vinieron de Lima, ¿no? Su abogado. Con tal que habían 11 por 2, 22, más 3 de los de Lima, 25, ¿no? Y a mí me tocaba negociar con con el asesor legal, un amigo mío, ¿no? Y empezamos, entonces, primero factor sorpresa, primero dijeron, profesor, ingeniero, usted sabe, el costo de vida, nuestros hijos, nuestras esposas, etcétera, ¿no? Así que queremos saber cuánto ofrece la patronal, ¿no? Porque así nos trataban la patronal, ¿no? Patronal, ¿de qué patronal? Digo, si comemos en el mismo sitio. Mis amigos, los dirigentes también eran amigos míos, de repente yo los quería mucho, ¿no? Y le digo, les ofrezco 36% nada más. No puedo, porque el directorio me ha autorizado hasta 36%. Pucha, se quedaron pero fríos, ¿no? Pero profesor, ingeniero, ¿cómo 36? Pero eso no alcanza que por acá ya. Bueno, mira, yo te ofrezco 36. Si tú quieres 37 o más, eso yo no te lo puedo firmar, porque tengo un acuerdo de directorio que me dice 36. ¿Quieres o no quieres?
al contraataque, ¿no? A ver, un momentito, un cuarto de intermedio que está de moda, pues así como en el Congreso, cuarto de intermedio. ¿Qué significaba? Que ellos iban a poner de acuerdo, pues si aceptaban o no aceptaban, ¿no? No, ya eso fue temprano, a las 9, 10 de la mañana ya estábamos en cuarto de intermedio. Entonces ya nos vemos a las 12. A las 12 no vinieron, vinieron en la tarde, ¿no? No, ingeniero, no se puede, la gente está esperando más que por acá. Bueno, entonces, no aceptas. No, sí, bueno, acepto o no aceptas. Ya, a las 5 de la tarde aceptaron y se acabó la negociación, pues ya, directo al acta, ¿no? El acta, ya a las 8 de la noche el asesor legal tenía lista ya la acta, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la gracia, ¿no? Fue no mentirles al sindicato. En esos momentos no, ya sabían que era 36%. ¿Cómo no van a saber si ese señor les ha llevado copia o fotocopia o les ha dicho, ¿no? Sí, ya estaban preparadas, pues, ¿no? Y segundo, fue que no les mentí. Eso fue, me cayó muy bien, porque ellos sabían que me fui al máximo. No vale mentir, sinceramente, porque ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces tú pierdes la confianza de la gente del sindicato, ¿no? O de los trabajadores, que quieres pagar menos, y eso no, de eso no se trataba, ¿no? Entonces me acuerdo pues que había acabado la negociación y todos los que vinieron pues de Machu Picchu, Madre de Dios, etcétera, al Cusco, todos los que vinieron se tenían que ir al día siguiente pues, ya no había viático. Después vino uno de ellos, que también es mi amigo, y me dijo, ingeniero, ¿no? Tú sabes, la gente viene a hacer sus compritas acá al Cusco, ¿no? Así que se queden pues esta semana, no mucho, ¿cómo van a quedarse? Hoy es lunes, le digo, martes, ¿cómo? Ya quedé hasta el jueves, ya hasta el jueves, ya. Pucha. Así fue esos temas. Por eso, lo que yo trato de hacer resaltar es la parte práctica de lo que pasa en una negociación colectiva, ¿no? Lo que pasa con el tema de la inflación, los costos de vida, la, la, la eficiencia, el tema de los bancos, el dólar. Yo también he utilizado dólar, he utilizado para subirle la remuneración a alguien, ¿no? Todo depende, pues hay que tener criterio técnico, económico, ¿ya? Si tú pides social, es más grave, es más, es más, es mucho más que los trabajadores no piden, pues, pero que sí lo perciben, sí lo perciben. Mire, les voy a dar un dato, ¿ya? Un accidentado se le paga a la familia, ¿no? Más o menos 34 UITs. Cada UIT está como 4.000 soles, algo así, ¿no? O sea, 120 y tantos mil soles por un accidentado. ¿Ya? Muy bien. Si muere ese accidentado, también se le pagan 120 y tantos mil, ¿no? Por ejemplo, eso en el sector minero, ¿ya? Y ahí en el sector minero por lo menos hay cada año, para que tengan una idea, entre 40 a 50 muertos por año. Muertos, ¿ah? Así. Y hay otros que quedan malheridos porque esos accidentes son mortales, ¿no? Igual también en el sector eléctrico hay riesgos mortales, ¿no? Electrocución, caídas, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces se paga legalmente eso a la familia, 120 y tantos mil, como si eso valiera una persona. Pues
se ha hecho un cálculo actuarial, ¿no? Se llama cálculo actuarial a un cálculo que se actualiza después de ciertos años bajo ciertas circunstancias, ¿no? Se ha hecho un cálculo actuarial que una persona acá en Perú, su vida no cuesta menos, ahora mismo no cuesta menos de 1,5 millones de soles. No cuesta menos de 1,5 millones de soles, que es el dato que tengo hace 10 años atrás. ¿Eh? Ahora debe ser más. ¿Ya? ¿Qué miden ahí? Permítanme contarles. ¿Ya? Y ahí regresamos a la clase. ¿Qué miden? Miden el joven, el que ha fallecido, sus posibles economías que pudo haber tenido por su sueldo, etcétera, ¿no? O sea, él supongamos que se haya accidentado o haya fallecido a los 30, ya, hasta los 65, ¿qué economía hubiera tenido? ¿No? Su familia, ¿cómo hubiera comido con ese dinero? ¿No? Y sale por esposa, por hijos. Si el señor se hubiera capacitado, ¿cuánto hubiera ganado de más? Bueno, las medicinas para los hijos o para la familia, tanto, para la alimentación, tanto. Mira, todo eso vale más de 1,5 millones de soles. Ahora mismo, más de 1,5 millones de soles. Pero las que han saltado hasta el techo han sido las compañías de seguro. Dice, ¿cómo vamos a pagar 1,5 millones por un accidentado? ¿No? Y ahí se ha empatanado este problema, pero eso es lo que cuesta una vida. Una vida es valiosísima. ¿Y por qué se paga en Estados Unidos tan alto? En España, ¿por qué se paga tan alto? Porque eso cuesta, pues, ¿no? Bueno, hoy sí ya me voy a... Luego de mí, me han hecho ustedes acordarme. Bueno, este ejercicio se los voy a pasar, pues, desarrolladito, por supuesto, ¿no? Creo que lo tengo acá mismo. Sí, acá está. Aquí creo que le he puesto. No, acá está el cálculo. El cálculo. Aquí está. Esto se lo voy a poner en el Word, ¿no? Se lo pongo en el Word. Vamos a pasarlo a la siguiente página, ¿no? Y ya lo tienen una idea, ¿ya? Una idea de los montos tan altos que se paga, ¿ya? Esto se los paso por Word, ¿ya? Se los paso en PDF, ¿ya? Muy bien, seguimos, vamos a seguir ya, se me ha adelantado, me hacen ustedes conversar bastante. Muy bien. Muy bien, listo. Vamos a seguir con lo que es la remuneración variable, ¿ya? La remuneración variable es un tema muy interesante, por si acaso, ¿ya? Hay diversos tipos de incentivos, también se les conoce. Es una motivación económica, ¿no? Psicológica, económica, social, para que el trabajador gane más, ¿ya? Esos son los incentivos, ¿ya? Distinto que la remuneración fija. La remuneración fija se calcula a partir del manual de la valoración de puestos, ¿verdad? Y a partir de ahí le salen las remuneraciones de los gerentes. Pero, ¿no? Esa remuneración hay que verla en los estudios salariales, en las encuestas, y ver cómo se está pagando ahí, ¿no? Luego también hay que ver cómo se está pagando en las remuneraciones variables. Entonces, una buena empresa encuestadora de salarios les pasa los cuartiles de los datos, ¿ya? Un buen dato
como ustedes saben, cuartiles están divididos en tres partes, ¿no? La baja, la media y la más alta, ¿no? 25, 50 y 75. De un conjunto de datos. No se le da el monto exacto, se le da los cuartiles a 25, 50, 75, ¿no? Entonces, eso es para la escala salarial fija. Ahora, para la escala salarial, perdón, para la paga variable, vamos a trabajar ahora, ¿ya? Los incentivos. Y acá está, pues, aquí están los incentivos, ¿no? Ya está el aporte del trabajador. Mientras que lo que hemos trabajado ha sido basado en el puesto, hoy es basado en el aporte, el desempeño del trabajador, ¿ya? Y el trabajador puede tener, pues, incremento por méritos, que lo vamos a ver ahora mismo, y incentivos, que es el tema central, ¿ya? Muy bien. También hay que compararlo con el mercado laboral, ¿no? Cuánto se está pagando, tanto en méritos como en incentivos, ¿ya? Muy bien, eso es lo que se llama la equidad externa. Vamos a seguir. En primer lugar, la meritocracia, ¿ya? La meritocracia... Caramba, ya. Viene a ser una bonificación que se da a la gente, por ejemplo, por antigüedad, ¿no? Hay gente que ya tiene 15 años y paga un porcentaje de su sueldo, creo que la mitad, algo así, ¿no? Cuando cumple 25, el 75% del sueldo le dan por una vez, ¿no? Entró el 1 de marzo, el 1 de marzo le toca pagarle, ¿no? Al cumplir 30 años ya se le paga un sueldo, ¿no? Y después también se le paga al retirarse. Es meritocracia. Otra meritocracia es cuando, por ejemplo, hay personas que han logrado su título profesional, ¿no? Posiblemente pase, si era un técnico o un administrativo, pueda pasar con alguna, pueda pasar a tener un puesto profesional. A veces ocurre, a veces no, ¿ya? También hay ajustes por inflación, que es lo que hemos visto, ¿no? Por la inflación del año anterior o años anteriores, ¿ya? Esta inflación hay que tomar en cuenta de acuerdo a la región, ¿no? Yo pienso que la que mejor mide es el ámbito regional donde está mayormente la empresa, ¿ya? Entonces, ese ámbito regional, ahí tiene su inflación o su costo de vida, ese hay que tomar en cuenta, ¿ya? Pues también hay una meritocracia cuando accede temporalmente a un nuevo puesto, ¿no? Te dan un tiempo el puesto y te dicen, te encargo esto y te vamos a dar tantos miles de soles más, ya, meritocracia porque eres una persona que has mostrado mucho trabajo, ¿no? Luego, al culminar un proyecto también, ¿no? Al culminar una obra, también se te entrega un monto, ¿no? Eso pasa mucho acá en nuestra patria. Muy bien. Luego tenemos los sistemas de incentivos o, ¿qué dice acá? O remuneraciones por rendimiento. Rendimiento, ¿ya? Quiere decir lo que es tu desempeño, ¿no? Recuerden, hay evaluación de competencias y hay evaluación del desempeño. Ya, esto se trata del desempeño. Quiere decir que de lo que estaba planificado, ¿no? En la producción, por decirlo, ¿no? Tú con cuánto has colaborado, se puede determinar. En lo que significa el área de ventas, hay un tema de reclamos, con cuánto has colaborado, ¿no? Eso es rendimiento, desempeño, ¿ya? Así se pagan los incentivos, ¿ya? Vamos a... Ya. Este es un poco de teoría, ¿no? Los incentivos refuerzan el concepto de equidad
¿no? Así como pagan en otra empresa, para ti también, ¿no? Y están orientados al rendimiento. Realmente, el incentivo tiene una parte económica a favor del trabajador por un mayor esfuerzo, ¿ya? Por un mayor esfuerzo físico, psicológico, etcétera, ¿no? Se implementa, este es importante, ¿ya? En organizaciones con una cultura de excelencia logro, ¿ya? Y con un estilo gerencial participativo y de gran capacidad técnica. Miren, por temas pues de tiempo, no hemos visto temas importantes, como la relación que hay entre la cultura y las remuneraciones, pero les voy a hablar un poquito. Realmente todo depende de la cultura organizacional o la cultura laboral. Si ustedes tienen la cultura que tienen valores, ¿verdad? Tienen principios, tienen costumbres, ¿no? Son muy difíciles de modificar. Pero uno de los valores más importantes es la solidaridad, ¿ya? Es pagar el buen desempeño o el desempeño. Obtener logros o resultados. También hay otros, trabajo en equipo, innovación y calidad, ¿cierto? Ya, esa cultura es clave para implementar las remuneraciones variables. Por ejemplo, solidaridad para hacer trabajo en equipo y tener un incentivo grupal, ¿cierto? Entonces hay que trabajar la cultura de la solidaridad. Si se trata de logros, resultados, también es otra cultura, ¿no? Pero eso puede ser individual o grupal, también puede ser, ¿ya? Entonces, la cultura tiene que ver mucho con este tema de las remuneraciones. Remuneración no es un tema de planillas, no es. La remuneración es un tema, yo diría, social, económico, político. Tiene mucho que ver, pero que tú lo traes a tu organización, ¿no? Y en una organización donde tú vas a implementar una cultura organizacional. Y en base a esa cultura, los trabajadores van a aplicar su remuneración, ¿ya? Entonces, dice una cultura de excelencia logro, un estilo gerencial participativo y de gran capacidad técnica. Yo pienso que este tema de los sistemas de incentivo tienen que ser bien estudiados. No hay que lanzarse por si acaso. Hay que probar, pero no lanzarse. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces arrancamos con bastante ánimo, ahínco, entusiasmo, y de repente algo lo hemos considerado, y en vez de motivar con el incentivo, desmotivamos. O no pagamos como corresponde, o no alcanzamos la logística, los materiales para que la gente produzca, etc. Trabajar por incentivo es una muy buena política, pero hay que hacerlo funcionar. Y ahí hay que ver todo de acuerdo a la empresa, ¿no? La cultura, qué es lo que piensa el gerente general, los gerentes, ¿no? ¿Qué se puede incentivar? No solamente la producción, también se puede incentivar la calidad, se puede incentivar la reducción o menguar los accidentes, los problemas medioambientales, los riesgos, ¿no? Todo eso se puede incentivar, ¿no? Los ahorros, la reducción de costos, muchas cosas se pueden incentivar y pensar que todo eso depende de nosotros, pero también de los gerentes, también del personal, pero nosotros llevamos ahí la administración, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir. Los tipos de incentivos. Estos son los que vamos a ver, ¿ya? Un incentivo puede ser individual, o sea, para una persona, o grupal, para un conjunto de personas,
¿no? Que pueden ser de la misma área o gerencia, subgerencia, o que puedan pertenecer a un proceso principal, secundario, ya veremos, ¿ya? La frecuencia de pago, acá dice a corto plazo, a largo plazo, mira, debe ser lo más inmediato posible. ¿Por qué? Porque la empresa está ganando cuando hace un incentivo. Gana el trabajador, pero también gana la empresa, ¿no? Y hay a veces que ahí falla la cosa, demoran en pagar. Eso debiera pagarse en 15 días, máximo, máximo. Se debe pagar, ni bien se efectuó el incentivo, se logró lo esperado, ahí hay que pagar. ¿Ya? Luego, según su configuración lineal, ¿no? Salarial, en línea recta con variación o con modificaciones progresivas o regresivas. También acá hay lineales y también hay curvas, ¿no? Pero este lado que está acá, la base de liquidación y el tipo, este es el que vamos a estudiar, ¿ya? Planes a destajo, planes basados en el ahorro del tiempo, comisiones, sistema de sugerencia, beneficios compartidos, ganancias, opciones de acciones, el plan escalón y el goal sharing, ¿ya? Estos son lo que vamos a estudiar con un poquito más de detalle. Vamos para allá, ¿ya? Los incentivos individuales, lo primero que hemos visto, ¿no? Mide la contribución del trabajador, ¿no? Puede hacerlo a destajo, por ahorro de tiempo, a reducir costos, a efectuar ahorros de insumos, por la mejor calidad, mejores ingresos. Se puede hacer. Miren, nosotros tuvimos un técnico que parecía ingeniero, ¿ya? Su labor de él era revisar los contratos de servicios. Y él detectó que un proveedor nos había cobrado casi 1.000.000 de soles, pero hace 20 años atrás. En 96, 25 años atrás, ¿no? Detectó. Entonces, él lo hizo solo, su trabajo, ¿no? Y nos hizo un ahorro de casi 1.000.000 de soles. Nosotros hicimos el reclamo ante el proveedor y el proveedor no dijo nada, inmediatamente nos devolvió la plata, nada. O sea, que ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ahora premiamos a este amigo cuando no habíamos implementado un sistema de incentivos, ¿no? Fuimos al directorio, el directorio dijo, no, que puede ser una oportunidad para que la gente siga haciendo eso y al final esto se va a desordenar. En verdad que nunca se desordenó, sino que el directorio no quería tomar la decisión de pagarle a este muchacho, a este técnico que parecía ingeniero. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, en primer lugar, lo subimos al puesto más alto que él podía tener, como técnico. Técnico 3, técnico 4, el nivel más alto. Ahí lo pusimos, ¿ya? Ya su remuneración era mejor. Pero eso era muy poco frente a lo que nos había hecho ahorrar, ¿no? Le dimos capacitación a él, a sus hijos para que vayan a estudiar inglés. La señora no sé a qué se fue, pero le dimos bastante beneficio. Y todo ocurrió porque no teníamos un modelo de incentivos aprobado por el directorio. ¿Ya? Es preferible que exista a que no exista. Es preferible. ¿Ya? Eso nos pasó con este amigo que ahora lo recuerdo. Incentivos individuales. Ahora los incentivos individuales hay que tomar en cuenta la contribución del trabajador, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta un estudio de costos y normas, condiciones de producción, identificar el incentivo
¿Qué es lo que se va a pagar el incentivo? Evitar desmotivaciones, ¿no? Cuando a veces se originan interrupciones. Eso nos pasó, por ejemplo, en Antamina, una compañía minera que hay acá en Ancash. Resulta que una noche, como un jueves, en la noche ya nos veníamos a Lima, ¿no? Nos veníamos a Lima, estábamos por subir al bus y se apaga la luz. Se apagó la luz, toda la mina apagada. Entonces vino el bus y subimos y a los 10, 15 minutos volvió a prender la luz. Pero ustedes vieran que toda la noche la conversación fue ¿por qué se había apagado la luz? ¿Por qué? ¿Por qué ellos estaban tan interesados en que la luz venga? Porque esos 15, 20 minutos que habrá durado la paralización de la luz, significaba también 15, 20 minutos de menos producción, menos toneladas. Y eso afectaba la meta del año. Ya se imaginan ustedes, ¿no? Y eso no se jugaban, pues ellos trabajaban así como relojes. Entonces, ahí había una cultura, una preocupación. Yo recuerdo que empezaban a llamar a la planta, a la de mantenimiento, a la planta que se había paralizado. Pucha, pero había mucha identificación con la empresa. Eso me alegró bastante. Entonces, pero desmotiva, ¿no? También hay que ver cómo se administra el incentivo, cómo se va a pagar, cuidar cantidad y calidad de la producción. Y el trabajador debe contar con todos sus elementos, con su logística, ¿ya? Puede generar con toda su logística para producir, ¿ya? Puede generar efectos negativos como cuando existen estos problemas de incentivos individuales, la gente dice, ¿a quién le toca el incentivo? ¿A todos o a unos? A uno, ya ese que lo haga, pues, ¿no? No apoyan, no dejan descuidado, no colaboran. La negativa del trabajador para que se apliquen nuevas tecnologías, efectivamente. Si ahora están produciendo tanto, ¿no? Ya no quieren que aparezca una nueva tecnología, siempre y cuando produzcan más. Si no, se oponen, ¿ya? Y existe una tendencia a disminuir la calidad, como el incentivo va por la producción, entonces ellos llegan a la producción con la calidad incierta, ¿no? Interesa más el número que la calidad, ¿no? Bueno, y hay algunos trabajadores pues que reducen su esfuerzo pues para alcanzar los incentivos. Los incentivos individuales. ¿Funcionan bien los incentivos individuales? En áreas donde son, por ejemplo, de marketing, perdón, de investigación. Ahí funcionan bien, ¿no? Básicamente investigación y desarrollo de productos. Ahí funcionan bien, ya sea en forma individual o grupal, ¿no? Bueno, muy bien. Los incentivos por equipos. Acá también tenemos los incentivos por equipos. Tienen sus ventajas, ¿no? Y sus desventajas, ¿no? En primer lugar, hay que tener una cultura de colaboración y cultura de resultados. Más fácil de fijar los rendimientos y la medición que los incentivos individuales. Sí, porque se dice, esta área debe producir tanto, ¿no? O este proceso, los que pertenecen a este proceso debe generar tanto, ¿no? Con costos inicialmente pequeños se pueden dar más incentivos a los trabajadores, es cierto, ¿no? Se da poco incentivo, pero para todos. Permiten la organización de comités específicos, ¿no? Comité de reducción de costos, mejora de métodos, calidad, seguridad, medio ambiente, ¿no? Y mejor actitud hacia los cambios tecnológicos, cuando funcionan por equipos.
pero lo desfavorable es que no se establece una relación directa entre incentivo y rendimiento individual. Eso es cierto. Los incentivos se tienen que medir incluido todo el equipo y también para cada grupos o subgrupos que se generen. No es un monto para todos, puede variar, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de producción, usted, por decirle, en la industria de la pesca, puede haber un incentivo a aquellos que traen el pescado para la fábrica, ¿no? Y eso se mide en toneladas, ¿no? Luego hacen la conserva de pescado y eso se mide en latas o en cajas de conserva. Entonces ya variaron ya las unidades, ¿ya? Los equipos pueden ser conflictivos en entorno laboral. Sí, es cierto, puede haber conflicto, pero últimamente no he apreciado, ¿ah? Cuando el grupo es heterogéneo desmotiva a los mejores trabajadores, eso es cierto. ¿Cómo se arman los equipos? Miren, es preferible armar entre todos los buenos que buenos y regulares, porque los regulares contagian y baja la performance del equipo. Es preferible que todos sean buenos. ¿Qué pasa con los que no son buenos? Se les da también la misma misión para que se conviertan en buenos, ¿ya? Es preferible que sean identificados los que no son buenos, porque los que no son buenos se dan cuenta que tienen que mejorar su desempeño. Pero si están dentro de un equipo de puros buenos, ese que es regular, ese se va a hacer el loco, ¿no? Muy bien, se pueden presentar dificultades en la conformación de los equipos. Bueno, como toda persona, la gerencia puede estimar que pierde parte de su libertad para la toma de las decisiones. Es bien relativo, bien relativo. Los trabajadores saben muy bien lo que tienen que hacer, ¿no? Salvo que sean nuevos. Pero generalmente las personas mayores, estoy hablando de 30 para arriba nomás, ya saben lo que tienen que hacer. Eso puede ocurrir en poblaciones con poca experiencia, con poca integración al trabajo. Para mí los equipos funcionan mejor que los incentivos para equipos funcionan mejor que los incentivos para los individuos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá ya tenemos ya las modalidades. Generalmente, imaginemos este triángulo. Acá tenemos la alta gerencia. ¿Cómo se les paga? Con mayor posesión de acciones, ¿no? Acciones preferenciales o no preferenciales se les paga, ¿no? La gerencia media, participación en utilidades o beneficios. Esa es su flecha, su asignación. Los jefes y supervisores, logro de objetivos financieros por ventas, calidad, producción, costos, ¿no? Todo lo que están en la parte operativa, pues, ¿no? Y el personal, ¿no? Ya es una compensación por obtener metas por ventas, calidad, ¿no? Entonces, este ya es el que está frente, pues, a la máquina, frente al cliente, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo a eso, hay diversos tipos de incentivos que ahora lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Los planes a destajo tenemos, pueden ser simples y diferenciados. Ahora vamos a ver ejemplos. Los planes basados en el ahorro en el tiempo, fijo, Halsey, Friedrich Halsey, y proporcional las primas del señor Rowan, ¿no? Estos señores, por si acaso, son teóricos que plantearon su propuesta de
de ahorros en el tiempo, que tuvieron frutos iniciales. Por ejemplo, Halsey fue un ingeniero mecánico, ¿no? Y luego ideó. Rowan también fue un ingeniero que también ideó. También está Taylor. Taylor también está. Robert, bueno, ¿cómo se llama? Robert Taylor es un artista. Bueno, Taylor, él tenía más clara la cosa. Él juntaba personas indiscriminadamente, o sea, uno u otro los ponía, ¿no? Y la gente se daba cuenta que ese participaba o no participaba. Si participaba, se quedaba en el equipo. Si no participaba, se lo decían y ese trabajador se iba de la empresa. Así trabajaba Taylor, ¿no? Taylor es de las personas que, debido a su gran productividad en los autos Ford, necesitó más gente, ¿no? ¿Y qué hizo? Se fue a las comunidades gente y no había en Detroit, que era el lugar donde estaba la planta, se fue entonces a la cárcel y pedía licencias para que los presos vinieran a trabajar, ¿no? Ese es Taylor, el famoso Taylor, muy interesante Taylor. De pro capitalista no tiene mucho, ¿ah? Era muy inteligente, ya les comentaré Taylor. Pero Taylor, él sí tenía otro tipo de discriminar. Los que producían se quedaban, los que no, entre la gente decían, no, este no queremos, ya está, se libraba. Luego tenemos 3 planes de comisiones, ¿no? Eso sí es conocido, ventas y cobranza, ¿no? Los que venden casas, etcétera. Puede ser fijo o incremental, ¿no? Uno que ha tenido mucha suerte es el sistema de sugerencias, eso lo vamos a ver. También beneficios compartidos, las utilidades, ¿no? También es otro modelo. Luego tenemos el gain sharing. Sharing es compartir, ¿ya? Compartir ganancias quiere decir, gain sharing, ¿ya? Luego, acá está goal sharing, acá es compartir metas logradas, mientras que este es ganancias soles, este es logro de metas. Estos dos, gain sharing y goal sharing, son los más aplicados en nuestros países, ¿no? Más el goal sharing incluso. Luego tenemos opción de acciones, que antes era para la gente que tenía economía, de la empresa, pero ahora ya se ha dado también a todo tipo de trabajador. Ustedes conocen que el Banco de Crédito del Perú, antes que lo traten de expropiar, le dieron las acciones a sus trabajadores, ¿no? Esas son las opciones de acciones, ¿no? James Scanlon, el Joseph Scanlon, es un personaje que le he guardado al final porque realmente tiene mucho mérito. Joseph Scanlon era un maquinista de una fábrica de acería, de metalurgia en Estados Unidos, que durante los años de la depresión, los años 1930, se paralizaron pues las acerías. Por lo tanto, al no haber acería, no habían pues las otras fábricas, ¿no? Que utilizaban el acero, la metalurgia, ¿no? Entonces fue una parada, pero tremenda, ¿no? Y porque entonces como no había producción, no había para pagar a los trabajadores. Se había concatenado un conjunto de problemas, ¿no? Entonces apareció la figura de Joseph Scanlon. Scanlon era un dirigente sindical que primero ideó ir a conversar con los dueños de las acerías para decirle, nosotros podemos producir por un periodo, generalmente un mes, ¿no?
pero culminado ese mes, ustedes nos pagan. Si nosotros hacemos mejoras, ustedes nos pagan, ¿no? Y no va a haber huelga, que era el motivo. Entonces, los señores propietarios, luego de estudiarlo, dijeron, muy bien, ¿y cómo lo vas a hacer? Entonces ya se fue al otro lado, al sindicato de la compañía minera, compañía de acero donde trabajaba. Y el sindicato fue y le dijo al sindicato, mira, si seguimos en esta huelga no vamos a tener para comer. ¿Qué te parece? Venimos a trabajar por un periodo, creo que era de 15 a 30 días, me parece 30 días. Vamos a trabajar de 30 días y después de 30 días la patronal nos va a pagar. Y toda mejora que nosotros hagamos para una mayor producción, una reducción de gastos, etcétera, eso nos va a pagar, ¿no? O sea, le llevó el mensaje tanto al propietario como al personal. Aceptaron los trabajadores. Y efectivamente empezaron a trabajar y luego los trabajadores empezaron a recibir sus sueldos y se arregló. Primero en el estado donde vivía este señor Escaldo, ¿no? Luego fue a otras acerías, ya lo hizo ya en muchos estados y se normalizó, ¿no? La producción. De esto se enteró el presidente de los Estados Unidos y le pidió su colaboración como un asesor. Luego incluso fue senador también fue Escaldo, y su trabajo ha servido para que se superen muchos problemas ahí en los Estados Unidos, en esos años de la depresión, donde nadie quería gastar nada, donde nadie quería producir. Ese Joseph Escaldo, toda una joya, ¿no? Una joya. Hay una página, Escaldo, por si acaso, ¿eh? Una página web bien interesante, muy interesante. Fue distinto, Escaldo pensaba distinto, ¿no? Y logró que se produjera y que se pagara a la gente. Muy bien, sigamos. Bueno, ahora estamos con los planes a destajo por producción, como estamos de hora. 9 y 7. Señores, señoritas, señoras, son las 9 y 7 de la noche. El día sábado seguimos para terminar este tema de remuneración variable. ¿Ya? ¿Aló? ¿Qué les parece? ¿O ya se fueron ya? Listo, ingeniero. Perfecto. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces seguimos. Por favor, si tienen alguna consulta, con todo gusto, nosotros estamos acá, siempre a la expectativa de ustedes. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Gracias por escucharme. Gracias. Buenas noches.